Y como decía la semana pasada, ya él en varias ocasiones me decía que era importante que pudiésemos hablar sobre este asunto. La bendición de una iglesia o la salud de una iglesia se ve en cómo se encuentran las familias. Esa es la realidad. Familias sanas, iglesia sana. Familias adoradoras, iglesia adoradora. Familias trabajadoras, iglesia trabajadora. Y es así por la sencilla razón de que la iglesia no son cuatro paredes, sino que la iglesia somos tú y yo. Por eso es importantísimo invertir en nuestras familias. Por eso es tan importante entender que las primeras ovejas que Dios te dio, hombres que estáis aquí, padres de familia, fue tu esposa y tus hijos. Las mamás que estáis aquí, las primeras ovejitas que Dios os dio fueron vuestro esposo, vuestros hijos. Los hijos, entender que lo importante es que si tienes hermanos menores, tú puedas convertirte en un ejemplo de vida para que dejes un buen recorrido, unas claras pisadas de por dónde deben ir tus hermanos, hermanas detrás de ti. Y no somos perfectos y ni siquiera queremos jugar a ello. No vamos a perder el tiempo buscando una perfección que no existe. Pero el secreto está en que cada momento de nuestra vida podamos luchar con toda la intensidad posible, con todas nuestras fuerzas, por el hecho de caminar según las pisadas que Jesús nos enseñó y que encontramos en las Escrituras. La familia no es un invento del ser humano. Como hablamos la semana pasada, la familia es el núcleo del corazón de Dios. Dios, cuando terminó su creación, después creó lo que iba a ser la guinda del pastel. Creó hombre, mujer, los unió y Él les dijo: fructificad y señoread la tierra. Y a partir de ahí encontramos lo que verdaderamente estaba en lo más profundo del corazón de Dios, que era amar y ser amado. ¿Me seguís hasta aquí? Así que no se puede entender familia sin la base del amor. No se puede entender matrimonio sin una base firme sobre el amor, pero no el amor según el ser humano lo entiende, porque el ser humano a veces siente, a veces no siente, a veces quiere, a veces no quiere, a veces me apetece, a veces no apetece, y eso no es el amor. El amor nunca deja de ser, dice la palabra. Por eso permanecemos constantes, luchando, trabajando y sacrificando por el verdadero amor. El verdadero amor lo encontramos y lo leímos la semana pasada. El amor es, ¿os acordáis? El amor es benigno, no se envanece, el amor es puro, el amor no tiene envidias, no guarda rencores. Todas esas cosas tan importantes de entender de lo que significa el verdadero amor. Así que en esta mañana me gustaría compartir sobre la familia, pero sobre un punto importante de la familia, el propósito. Ayer compartíamos con los jóvenes y les compartí también sobre el propósito de sus vidas. Y estoy un poquito pesado con ese asunto este último tiempo porque muchas veces encuentro demasiada gente, especialmente o los que más me interesan en este caso, es los hermanos de la iglesia, aquellos que se consideran cristianos o discípulos del Señor, que los veo caminar sin propósito, pensando que la vida es sencillamente trabajar, ganar dinero, tener una economía estable, que a tus hijos no les falte de nada, a tu esposa tampoco, o a tu esposo. Y pensamos que ahí está el propósito, y mucha gente camina con propósitos completamente equivocados si lo tratamos de comparar o tratamos de entender cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Dios no nos creó para trabajar.
Dios no nos creó, mira, ni siquiera nos creó en el centro para tener una relación o para casarnos o para tener hijos. Eso forma parte del amor de Dios hacia nosotros, que nos bendice con muchas cosas. Nos bendice con una economía, con un trabajo, nos bendice con una esposa, un esposo, hijos. Y todo eso no es el propósito, sino que es todo aquello que nuestro Padre Celestial, que es Padre buenísimo, perfectamente bueno, nos quiere bendecir. Pero el propósito es algo mucho más importante que todo eso. El propósito no se basa de tus sueños, no se basa de lo que tú quieres. Los propósitos de Dios contigo no tienen nada que ver con nuestra carnalidad, con lo que me gustaría ser en esta vida. El propósito de Dios siempre nos conecta a lo eterno. Amén. ¿Estáis por aquí? Ok. Así que me gustaría empezar con un texto que todo el mundo conoce. Josué, capítulo 24, versículo 15. Si me podéis acompañar, este es un texto que muchas veces repetimos. A los que fueron a la escuela dominical seguro se lo enseñaron, y si no, lo habrás oído en cualquier sitio. Incluso hay tiendas ya que venden como cuadritos y cosas muy bonitas para decorar la casa, que hasta versículos ponen para que te lo compres. Y este es uno de ellos, que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Para cuántos esto es un sueño en su vida? ¿Para 2, 3, 4, 5, 6, 7? Espero que todos. No hay nada más importante que quiera para mis hijos que el hecho de que amen a Dios por encima de todo. De hecho, trato en mi vida, en este tiempo que están creciendo, como ya no ejerzo un absoluto control sobre ellos, como cuando son pequeñitos, aquí y aquí, allí, aquí a esto y ahora lo otro, sino que van creciendo y los padres vamos tomando otra posición de consejeros, de estar ahí, etcétera, de tratar de no forzar, pero mostrarles bien cuál es el camino correcto. Y en esta etapa de mi vida yo lo que estoy viendo es que estoy tratando de ejercer sobre ellos una presión, si podemos llamarlo así, de por dónde pueden enfocar sus vidas para no perder el propósito mayor de sus vidas, que es llegar a la eternidad con el Señor. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo, mi posición, mi trabajo, mis diplomas, todo, cualquier historia de esas cosas que no dejan de ser coronas humanas que ponemos a los pies del Señor, porque no somos nada ni nadie sin Él. Pero por este propósito, y se ha convertido en el propósito mayor para mi esposa y para mí, queremos que nuestros hijos sirvan al Señor. Y servir al Señor no significa que tengan que ser pastores, ni significa que tengan que ser apóstoles o líderes de alabanza o maestros, no. Servir al Señor y conectarme a su propósito tiene que ver con solamente una cosa: ser su discípulo y hacer discípulos allí donde estén. Y ellos tienen que servir al Señor a tiempo completo, es decir, en su trabajo ser de una manera viva, eficaz, transparente, un reflejo vivo del hecho de que Cristo mora en ellos. Y este es el propósito mayor. Yo y mi casa serviremos al Señor significa que allí donde Dios nos pone, allí donde vamos dirigiendo nuestras vidas, lo más importante es que toda nuestra vida esté llena de ese colorido de servicio al Señor. En mi trabajo yo sirvo al Señor. Cuando Dios me da una economía más abundante, esa economía es para servir al Señor. Cuando yo con mi esposa avanzo, nuestros avances matrimoniales es para poder servir al Señor. Y todo tratamos de colorearlo con un anhelo de servicio al Señor. Ayer en esa reunión mis hijos invitaron a unos amigos
que no eran cristianos, que después participaron en las fiestas y mis hijos hacen ahí un trabajo de evangelización con ellos y es importante y sentía gozo independientemente de todas las burradas que oía a mi alrededor, los jóvenes pasando borrachos. Es imposible ir a una fiesta de pueblo sin llenarte de manchas. La gente te pisa, uno que va con la copa, quita, 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 y ya te llenó todo el abrigo. Pero bueno, eso es otro tema. En medio de esa cantidad de lobos, allí había pequeñas luces encendidas que saben involucrarse en lo que a veces es terreno hostil. Y gracias a Dios que ha puesto sobre ellos una fe estable, que estando ahí en el mundo no aman las cosas del mundo. Iglesia, tenemos que luchar por eso, porque a veces nos quedamos entre nosotros y es importante que crezcamos en la iglesia, nos fortalezcamos en la iglesia, seamos edificados en la iglesia, pero que nunca olvidemos que nuestro trabajo principal está ahí fuera. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Una familia con propósito es una familia que lucha por servir juntos. Y es importante esta parte porque a veces los padres, por ejemplo, que tenemos hijos pequeños, nos involucramos en sus deseos y los llevamos a entrenar al fútbol, sea verano, sea invierno, y estamos ahí 1 hora congelados, 1 hora y media esperando a que el niño acabe el entrenamiento. ¿Y por qué lo hacemos, padres? ¿Por amor? Si tú tienes una hija que le gusta el voleibol o lo que sea, estás ahí, inviertes tiempo, inviertes economía. ¿Por qué? Porque por amor. Entonces, servir al Señor es también aprender o entender que tú y yo como padres, y no quiero hablar solamente a los padres aquí porque hay hermanos, hermanas, solteros y solteras entre nosotros, que aunque no tengáis vuestra familia aquí de una manera directa, sois parte, del crecimiento de esta familia espiritual. Y siempre habrá algún pequeñín, pequeñina por ahí que te está observando y que te está mirando. Y algunos hermanos dicen, ¿a mí? ¿Y a mí? Sí. Te podría sorprender hasta qué punto las generaciones que vienen detrás están observando a hermanos, hermanas de la iglesia, a ver cómo hablan, a ver cómo respetan, a ver si sirven, a ver cómo sirven, a ver cómo adoran. Y por eso cuando tú adores al Señor, tú tienes que dejar ya el reflejo sobre tus hijos de cómo adorar. Para mí es triste, o sería triste, que mis hijos yo los vea en un entorno como el de ayer, dándolo todo, gritando como locas. Y después en la iglesia son 2 muermos que no saben adorar. Algo habría fracasado si esto ocurriese. Porque no puedo entender que la iglesia, a veces las familias no entendamos que si queremos entrar en el propósito, yo soy el ejemplo de mis hijos. Yo soy el ejemplo para mi esposa. Recordad, son mis primeras ovejitas. Y después más allá están mis hermanos, que yo tengo que ser un ejemplo para que ellos vean. ¿Estáis aquí? Y muchas veces los padres queremos y pedimos cosas a nuestros hijos que nosotros no hemos practicado. Que nosotros quizá no es que no hayamos practicado porque lo hecho está, pero mi pregunta es, ¿y hoy estarías dispuesto? Y esto es algo muy importante. Porque así como llevamos a la escuela a nuestros hijos y les obligamos a estar en el colegio, así como les llevamos a que aprendan fútbol o cualquier otro deporte, así como les apuntamos a música, hermanos, invertir en vuestros hijos ya. Cómprale una guitarra,
no la PlayStation, cómprale una batería, que deje sordo a todos los vecinos, pero empieza a desarrollar en ellos una cultura de servicio al Señor. Yo no voy a estar toda la vida dirigiendo la alabanza aquí. Yo un día me quiero sentar ahí y disfrutar, y las nuevas generaciones van a ir tomando lugar, porque como yo en mi casa queremos servir al Señor, yo debo entender que para que eso ocurra yo me tengo que involucrar de una manera real y práctica en mi servicio a Dios junto a mis hijos y a mi esposa. ¿Estáis ahí? ¿Lo entendéis todo bien? Mira, en ese texto Josué no solo habló por sí mismo, sino que habló por su casa. Y una familia que entra en el propósito y que se acciona al propósito, tienen una dirección espiritual en común. Y ese texto es la palabra donde dice, no te unas a yugo desigual, tiene mucho que ver con la importancia de que cuando yo instalo o yo pongo como referencia un objetivo familiar, yo me tengo que asegurar de que mi esposa y yo estemos caminando hacia la misma dirección. A lo mejor los dos no usamos las mismas deportivas o los mismos zapatos. A lo mejor a ella le gusta vestir de rosa, a mí de azul. A lo mejor yo necesito gafas, ella no. A lo mejor a mí me gusta ir con pantalones cortos y ella largo. No importa a veces el cómo, lo que importa es tener claro el objetivo. Eso es lo que importa. No te den miedo las diferencias. No te den miedo de que tu esposo o tu esposa en cosas no estéis de acuerdo. Lo importante, y en esto sí hay que estar de acuerdo, es hacia dónde estáis caminando como familia. Y si hay un desacuerdo en este principio tan importante que nos conecta al propósito de Dios, entonces estáis en un grave problema que debéis solucionar. Hablar, y si no conseguís solucionarlo, entonces ir a vuestras autoridades buscando de ayuda, y si no, entonces ven al retiro que te vamos a liberar. Y a partir de ahí, si no pasa nada, ya no sabemos qué hacer. Pero esto es muy importante. Durante un tiempo pensé y me enfoqué y me fijé en que lo más importante para mis hijos era su carrera profesional. Me he tenido que caer muchas veces en mi vida profesional hasta llegar al bendito punto que por fin me conecté al propósito de Dios. Y es, Fabio, no importa si hay que comer lentejas o hay una época que puedes comer marisco. No importa. No importa si tienes una casa así o tienes una casa así. No importa. Porque tarde o temprano todo eso aquí se quedará. Y lo único que será eterno es lo que hayamos sembrado en nuestros hijos. Así que si estás a tiempo, está bien que animemos a nuestros hijos a estudiar, pero escúchame, no es el fin del mundo. Si en vez de la carrera que tú soñaste de medicina, acaba haciendo una pequeña FP. Ay, pero he fracasado. No has fracasado. Fracasarás si ves que ellos caminan y en sus vidas Cristo no es el centro. Eso es un fracaso. Y si eso es tu posición ahora, hermano y hermana, papá y mamá, te animo a que empieces a hincar rodillas y a pedirle al Señor que salve a tu hijo, que salve a tu hija, porque ese es el mayor propósito. Una familia con propósito también se centra en cultivar el amor y la unidad en el vínculo de la familia, en el entorno familiar. Quiero leer contigo un texto que encontramos en el libro de Colosenses.
Colosenses capítulo 3, versículo 14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Versículo 12, el versículo que hay antes, dice también algo muy interesante que nos introduce a ese texto. Dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Cuántos esposos a veces no soportan a su esposa aquí? ¿Cuántas esposas a veces no soportáis a vuestro esposo? La balanza está un poco así, ¿eh? Y es normal, y quien diga que no, me preocupa. Porque donde hay convivencia, hay luchas. Y si un matrimonio ya no lucha, es porque quizá alguno ha perdido ya las ganas de luchar. Y perder las ganas de luchar nos introduce en cosas más peligrosas. Así que peléate un poquito, dale picante al matrimonio, que es bueno. Y si ves que hay demasiada paz, discute por algo, invéntatelo. La pasta de dientes, échale en la cama o algo. No sé, tengo una lista de ideas que te puedo dar, esposo. Pero qué bueno que haya diferencias en nosotros y qué bueno que luchemos. Porque mira, me he dado cuenta de que Yael es el plan más poderoso que Dios me ha dado, me ha otorgado para pulir mi vida, para trabajar mi carácter, para trabajar mis tonterías, para decirme con amor que a veces soy un baboso, que cuando pongo mala cara me dice, tienes cara de perro. O sea, todas aquellas cosas que a veces el Espíritu Santo nos dice y no oímos, pues a nuestra esposa sí que la oímos. No nos queda de otra. Pero qué bueno, ya él y yo somos día y noche. Alguna vez lo he compartido aquí. A Yael le gusta el blanco, a mí me gusta el negro. Por eso, mira, hoy me combiné de los dos. A Yael le gusta comer pasta italiana. Yo le digo, ¿pero qué encuentras ahí, cariño? No es más que agua, harina y huevo. Donde esté un platito de marisco, una buena carne, gordita, con sus patatitas, con su guarnición. Ella quiere pasta. No sé qué le encuentras a la pasta, pero a ella le gusta la pasta. Así que a veces la sorprendo en un día especial y adivina dónde la llevo a comer. Y cada vez que traen la cuenta digo, Dios mío, lo que me voy a gastar en agua, huevo y harina. Tiene sentido. En fin, dejemos ahí nuestros dolores. Pero en las diferencias, Dios está puliéndonos, iglesia. Por eso los matrimonios pasamos momentos difíciles y no pasa nada por pasar un tiempo difícil. A veces en los desiertos es donde Dios trabaja más profundamente en nuestro corazón. ¿Dónde fue llevado por el Espíritu Jesús? Al desierto. ¿Por dónde dieron vueltas el pueblo que salió de Egipto y que eran una panda de cabezones desobedientes? ¿Dónde los llevó Dios a la escuela? Al desierto. A veces es bueno ir al desierto. Lo que pasa es que en el desierto no nos gusta estar y está bien porque no somos masocas. Pero entiende esto, a veces es necesario
y de batallas que hemos tenido matrimoniales que han durado tiempo a veces, donde no teníamos muchas ganas de hablar, donde no teníamos nuestra mejor actitud y otras cosas que ahí lo dejamos y Dios profundamente estaba trabajando en nuestro interior. Y cuando salimos del desierto, pues de repente acabamos en las bodas de Canaán. Aleluya. Y ahí es donde Dios a veces nos lleva. Nos ha pasado periodos con nuestros hijos, periodos que dices, no sé qué más hacer. Periodos donde uno se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal. Y es muy doloroso, y yo sé que algunos sienten lo mismo que yo, llegar a un punto en tu vida donde tú has crecido con Dios y en ese crecimiento llegaste al punto de darte cuenta de que cosas que hiciste en el pasado, tus hijos las están heredando y las están haciendo porque tú abriste la puerta y tú diste ese acceso al diablo en tu familia y no lo entendía en ese momento, pero ahora que lo entiendo, yo soy responsable de cerrar filas, yo soy responsable de meterme en oración, yo soy responsable de mostrar un ejemplo diferente en este tiempo. Y yo sé que Dios lo hace, porque Dios, cuando ve obediencia y ve adoración y ve humildad y ve quebrantamiento, Dios se manifiesta en ese lugar. Así que yo te animo. Y como dice en Colosenses 3:14, que volvemos a leer, sobre todas esas cosas, vístete de amor, que es el vínculo de la unidad. Para que haya unidad, no para que estemos juntos, para que haya unidad, no se puede sin un amor verdadero. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y mira, el amor nos habla de sacrificio. Di conmigo, sacrificio. Al que está a tu lado, sacrificio. Al otro lado, sacrificio. Ese es el camino del amor. Ese es el camino del amor. Jesús, que era Dios hecho hombre, ¿dónde tuvo que terminar para mostrar su amor? En la cruz. ¿Qué era eso? Sacrificio. Jesús, enseñando a sus discípulos, les dice, mira, esto funciona así. El que quiera ser mayor entre vosotros, que sea vuestro siervo. ¿De qué habla? De sacrificio. Tú quieres que tu matrimonio vaya bien, sacrifícate. Y yo sé el pensamiento, porque llevo casado unos cuantos años. Y yo sé que a veces decimos, ¿por qué me voy a sacrificar yo si esta pedorra no hace nada por mí? ¿Ah? Y es verdad, las dos cosas, lo de pedorra y que no hace nada por mí. Pero si trabajamos de esta manera el amor, uno, habla de que verdaderamente no has entendido el amor, y dos, que no estás dispuesto a sacrificarte para que haya sobre vosotros la verdadera unidad. Así que aunque tu esposa esté en un momento en la que no ayuda demasiado a que las cosas mejoren, no importa. Tú continúa haciendo las cosas bien. Tráele un detallito. Yo esta semana le he llevado de comer al trabajo unas cuantas veces. Mi tapercito, toma cariño. Yo sé que sus amigas, que son unas vampiras, algo quiere tu marido. Pues claro, que quiero algo. Quiero que ella vea que la amo, que pienso en ella. A las mujeres le encantan esas cosas, hombres. Así que sorpréndela un poquito, muéstrale tu amor. Y esposas, cuando tu esposo llegue a casa, recíbele como Dios manda, como si hubiese llegado el rey hasta su trono. Porque la Biblia dice que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero dice que la esposa se someta a su esposo. Y yo sé que todo esto es difícil de entender en una sociedad donde se es tan feminista que las mujeres parecen maromos camioneros, y ahí dejémoslo.
y los hombres parecen la duquesita de Alba. Y estamos tratando todavía de ver quién es quién y cómo es cómo. Pero tú y yo tenemos que centrarnos en lo que la palabra de Dios identifica de nosotros. Yo no sé por qué a mí Dios me hizo hombre. Ni lo sé ni me importa, porque lo he aceptado con amor, porque ese era su plan y su plan siempre es perfecto. Pero me he esforzado por parecerme a un hombre. Mi madre me decía, el hombre cuanto más feo, más hermoso, algo así. Yo digo, tampoco te pases, ¿no, mamá? Yo creía que siempre hablaba de mi padre. Digo, tampoco es tan feo, ¿no? Pero tú y yo tenemos que identificarnos conforme a lo que la palabra identifica. El vínculo perfecto, el vínculo de la unidad. No viene por otro camino que no sea el verdadero amor. Y el verdadero amor no se descubre hasta que no hay una vida de sacrificio. ¿Estáis ahí? Y termino. Salmo 127, 1. Si los músicos se pueden preparar, por favor. Dice Salmo 127, 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Interesante el texto, ¿verdad? Mira, interesante porque vivimos en una sociedad, y no solamente esta, sino que de generaciones en generaciones atrás, esto ha sido siempre así, y es que el hombre piensa que por medio de la física, por medio de lo matemático, por medio de esto, por medio de lo otro, podemos crear una torre de Babel tan grande y tan alta y tan resistente y tan buena que podemos llegar a ser como Dios. El problema fue desde mucho antes, porque ahí es donde se encuentra el ejemplo de esta maldición, fue Satanás, Lucifer, que era un ángel, músico, dirigía la orquesta del Señor y de repente un día se rebeló, dijo, si Él puede, ¿por qué no yo? Y ahí empezó toda la maldición. Una maldición que a día de hoy el hombre sigue tratando de una manera a veces más directa y a veces sin darnos cuenta e indirecta, pero estamos un poco contaminados de esta actitud. Y a veces pensamos que somos más sabios que la palabra de Dios. A veces pensamos que somos más sabios que lo que Dios habló y lo que Dios creó y el orden que Dios estableció. ¿Y sabes qué? Como ese texto y ese salmo dice, si no es el Señor el que edifica tu casa, escucha, deja de esforzarte, porque todo lo que nosotros construimos fuera de la voluntad de Dios se va a caer. Se va a caer. Te lo aseguro, no pierdas tu tiempo, por muy sabio que te consideres, por muy sabio que pienses que fue tu abuelita, tu mamá, tu papito o el libro que estés leyendo. Mira, ningún libro te va a hablar, solamente te va a hablar de experiencias de algún hombre, mujer, que entendió alguna cosa pero lo más importante es que tú y yo aprendamos a escudriñar este libro, porque aquí es donde se nos enseña a cómo edificar nuestra casa. Aquí es donde yo he aprendido que la mejor manera de edificar un matrimonio estable es teniendo primeramente al Señor en el centro de nuestra relación. Porque cuando ella ya no quiere luchar o yo ya no quiero luchar, ¿sabes qué? Lo único que nos queda en ese momento, el decir, un día decidimos delante de Dios
Y Él es el tercer cordón en nuestro matrimonio. Cuando tú y yo ya no sabemos qué hablar, opinar o hacer, confiamos en que la mano de Dios de repente baje sobre nosotros y nos ayude en tiempos desesperados. Y eso es lo que hemos vivido en momentos muy duros. Si Dios no hubiese estado, ya no estaríamos juntos. En momentos con nuestros hijos de desesperación, que no sabíamos qué hacer, porque mira, aquí es donde encontramos el secreto de cómo ser padre, de cómo ser madre. Aquí, hijos, se encuentra el secreto de cómo tú puedes ser un buen hijo, hija. Si tú quieres crecer por lo que oyes en la sociedad, por lo que te enseñan en el colegio, que toda esa sociedad y el colegio, el sistema educativo está podrido por un claro ataque satánico que está tratando de velar los ojos de esta generación, que está tratando de ir en contra de lo que verdaderamente significa identidad. Que le dicen a nuestros hijos que pueden fornicar con quien les dé la gana, pero nunca les dirán que si siguen por esa vida, llegará un momento tarde o temprano donde entrarán en depresión, en angustia, y muchos acaban en divorcios, acaban con hijos destrozados, acaban en las drogas, en el alcohol, acaban en cosas terribles. ¿Por qué? Porque no edificaron su casa conforme a la palabra. Por eso es tan importante lo que dice ese texto. Si el Señor no edifica tu matrimonio, estás perdido. Si el Señor no edifica a tus hijos, estás perdido. Por eso yo a mis hijos, cuando les digo, me dicen, ¿a qué hora puedo venir, papá? A esta. Papá, ya somos a esta. ¿Por qué? Porque yo les quiero enseñar un principio bíblico. Número 1, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar a tu padre y a tu madre no es tenerla hasta las 4, 5, 6 de la mañana viendo tu ubicación, a ver dónde andas, si te ha pasado algo, qué estarás haciendo a esas horas. Eso es honra. 2, otro principio bíblico se llama obediencia. No lo entiendo, me importa 3 narices, obedeces. Cuando se han enamorado, y de verdad tengo que dar gracias a Dios por mis hijos, pero todos hemos sido jóvenes, adolescentes, y cuando se han enamorado de alguien que no sentía, venían, papá, ¿qué opinas? No. Y yo no soy la Celestina, O sea, ellos van a tener que elegir, pero si ellos me piden un consejo, yo se lo doy. No, y no por, mira, esto. Y gracias a Dios han obedecido. Pero porque las bases fueron establecidas desde el principio. Yo no quiero controlar con quién se casen. A mí me da igual si es rubia, verde, morada o la princesa de Shrek. Me da igual. Me da igual si es fea, bonita, bajita, altita, rubia. Me da igual. Ellos son los que se van a casar y los que se van a pasar el resto de su vida con ella. Pero lo que sí tengo claro y les he establecido desde el principio es que si se casan con una mujer que no amen a Dios, están sentenciados a una vida muy difícil. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso es importante que tú y yo enfoquemos nuestro hogar y todo nuestro entorno de hogar en los principios de la palabra de Dios. Y claro, dicho desde aquí suena bonito, pero no es fácil. No siempre les ha sido fácil enamorarse y darse cuenta de que por ahí no, y papá y mamá me aconsejan y quizá no, y han sido procesos. No es fácil. Tu hijo se va a enfadar, tu hija se va a enfadar, no importa. Va a ser un tiempo duro, pero no importa, porque un día llegarán
y te dirán: gracias porque me has instruido en los principios de la palabra de Dios. Ya. Así que concluyendo, una familia enfocada en los propósitos de Dios no es perfecta, pero sí que es una familia que está en movimiento hacia Dios. Y tú y yo no somos perfectos, nuestras familias no son perfectas, pero preocúpate por encima de todo de que estéis en movimiento hacia el propósito de Dios, hacia los principios de Dios, hacia los valores de Dios, porque eso es lo que hará que tu familia sirva, ame y confíe cada día más en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.